Uruguay, con una población de 3.461.734 personas, se encuentra en la posición 133 de la tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 20 habitantes por km². Su capital es Montevideo y su moneda pesos uruguayos. Uruguay es la economía número 83 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2019 fue de 33.371 millones de euros, con una deuda del 65,91% del PIB. Su deuda per cápita es de 9.640 euros por habitante. La última tasa de variación anual del IPC publicada en Uruguay es de mayo de 2019 y fue del 8%. Hay algunas variables que pueden ayudarle a conocer algo más si va a viajar a Uruguay o simplemente quiere saber más sobre el nivel de vida de sus habitantes. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Uruguay, en 2019, fue de 14.627 euros, con el que se sitúa en el puesto 54 del ranking y sus habitantes tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per cápita. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano OID, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los uruguayos se encuentran en el puesto 55. Si la razón para visitar Uruguay son negocios, es útil saber que Uruguay se encuentra en el 95º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica a los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al índice de percepción de la corrupción del sector público en Uruguay ha sido de 70 puntos, así pues, sus habitantes tienen un bajo nivel de percepción de corrupción gubernamental. En las tablas de la parte inferior de la página puede ampliar información sobre la economía y demografía de Uruguay y si quiere ver información sobre cualquier otro país puede hacerlo desde Economía Países. El principal recurso del país es la ganadería, tanto de vacuno como de ovino. Se trata de una ganadería extensiva de gran calidad, que ocupa el 78% del territorio. Carne, lana, cuero y otros subproductos constituyen las principales exportaciones del país. La agricultura es otro de los grandes sectores de la economía uruguaya. Se localiza en los departamentos del sur y destacan productos como arroz, trigo, maíz, girasol, lino, soja, remolacha azucarera y caña de azúcar. Se está impulsado la silvicultura, pero no por la explotación de los escasos bosques autóctonos, sino por el cultivo de especies foráneas como el eucalipto. Se obtiene madera aserrada y celulosa. La pesca es un recurso importante para el consumo interno y el abastecimiento de Buenos Aires. La principal zona pesquera es el Río de la Plata, pero también la costa atlántica. Se distinguen 3 tramos, de Colonia hasta Piriápolis, desde Piriápolis hasta Punta del Este, la más rica y una de las más productivas del mundo, y la costa atlántica. La industria uruguaya está, fundamentalmente, vinculada a la agricultura. Los principales productos industriales son los lácteos y sus derivados, papel, cartón, fertilizantes, alcoholes, cemento y refinación de hidrocarburos. La mayor parte de la industria está en el entorno de Montevideo. En la actualidad se está desarrollando un importante sector informático y de servicio a través de Internet. Los recursos minerales y energéticos son escasos. Existen grandes yacimientos de ágata en el norte, de granito y mármol, y de oro en la localidad de Minas de Corrales. El comercio es el principal sector de la economía uruguaya, sobre todo el comercio exterior, que pone en el mercado internacional los excedentes de la producción agropecuaria. Al igual que en otros países de la región tiene una política de libre intercambio con los países de la región, gracias al Mercosur, pero su economía depende demasiado de los precios internacionales de los productos agrícolas y sufre en exceso las crisis de los países vecinos, sus principales clientes, por lo que no ha abierto tanto sus fronteras como cabría esperar. Los principales países clientes son, Brasil,
Argentina y Estados Unidos, y los principales países proveedores son Argentina, Brasil y Estados Unidos, que le proveen de la mayoría de los productos manufactureros. El sector financiero es estable y garantiza la buena marcha de este comercio. La red viaria es buena, sobre todo en la costa y el entorno de Montevideo. Se han mejorado mucho las carreteras que le unen a Argentina, pero no se descuidan las comunicaciones con Brasil. El tráfico aéreo se centra en Montevideo, y los principales puertos marítimos son los de Punta del Este, Maldonado, Colonia y Montevideo, el gran puerto industrial del país. Uruguay, oficialmente República Oriental del Uruguay, es un país de América del Sur, situado en la parte oriental del cono suramericano. Limita al noreste con Brasil, al oeste con Argentina y tiene costas en el Océano Atlántico al sureste y sobre el Río de la Plata hacia el sur. Abarca 176.215 kilómetros cuadrados y es el segundo país más pequeño de Sudamérica, después de Surinam. La población de Uruguay es de 3.290.454 habitantes, por lo que figura en la 10ª posición entre los países sudamericanos. Su capital es Montevideo, el idioma oficial es el español, y su moneda es el peso uruguayo. Es una república presidencialista subdividida en 19 departamentos y 112 municipios. La capital y ciudad más poblada del país es Montevideo, con 1,3 millones de habitantes, y cuya área metropolitana ronda los 2 millones, lo que representa el 56,3% del total nacional. Según las Naciones Unidas, es el país de América Latina con el nivel de alfabetización más alto, es el país de Latinoamérica con menor índice de percepción de corrupción, desde el año 1980 es el tercer país de Latinoamérica después de Argentina y de Chile con mayor índice de desarrollo humano, y el 48º en el mundo, también es el país latinoamericano, junto con Costa Rica, con la distribución de ingresos más equitativa, pues tanto la población más rica como la más pobre representan solo un 10% de la sociedad, respectivamente. También es el cuarto país de Latinoamérica, después de Cuba, Costa Rica y Chile, con la esperanza de vida más alta. En el 2016 era el país de Latinoamérica con el PIB per cápita más alto. La población tiene acceso a educación gratuita desde primer nivel de jardín, educación inicial, hasta la graduación en la universidad. En un estudio realizado en 2017, se sitúa como el país más pacífico de América Latina. Además, es el mejor de Iberoamérica para vivir, se encuentra entre los 20 países más seguros del mundo y también, entre los 20 más democráticos. Uruguay es el único país de América Latina que ha logrado una cobertura casi universal de acceso a agua potable segura y a un saneamiento adecuado, con altos niveles de calidad de servicios. El agua potable está al alcance del 99% de la población de todo el país. Las principales ciudades en relación a su población son Montevideo, Salto, Maldonado, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Melo y Artigas. El 88% de la población uruguaya es de ascendencia europea, principalmente de España, y más de un cuarto de la población es de origen italiano. En tercer lugar se encuentran los descendientes de franceses y de armenios. Los mestizos representan el 8% de la población y la población de ascendencia africana el 4%. Uruguay tiene destinos turísticos entre los que se destacan Punta del Este, Montevideo, Colonia del Sacramento, Salto, La Valleja y Rocha entre otros. Punta del Este es el más visitado con respecto a los demás balnearios, aunque también los turistas buscan otros destinos costeros como Atlántida o Piriápolis, entre otros. Cultura. La música rioplatense por excelencia es el tango, cuyo mayor exponente es Carlos Gardel, y también la milonga. El Uruguay posee además músicas como el candombe y la murga uruguaya, que tienen su apogeo en las llamadas de carnaval, en el caso del candombe, y en el mismo carnaval, en el caso de la murga. El teatro uruguayo es uno de los más importantes en Latinoamérica. Y es la mayor expresión artística del país. El Carnaval del Uruguay, como expresión típica de la cultura popular uruguaya, se caracteriza por ser uno de los de mayor duración en el mundo, con escenarios en muchos ámbitos del país y cuenta inclusive con su propio museo, el Museo del Carnaval, donde se recoge, entre otras cosas, su historia.
La gastronomía de Uruguay se caracteriza por guardar ciertos paralelismos con la gastronomía de Argentina y de Río Grande del Sur, Brasil, diferenciándose, por consiguiente, de buena parte de la cocina latinoamericana. Este factor se debe en mayor medida al aporte que ha hecho sobre el país la temprana llegada de inmigrantes de origen español e italiano. La producción de carne vacuna y la amplia explotación del sector de lácteos hacen de la gastronomía uruguaya un monopolio cárnico, predominando los alimentos derivados de la ganadería. Destacan, además, los alimentos procedentes del ganado porcino y ovino. Geografía. Con una superficie total de 176.215 km², de la que 175.015 km² es la suma total de los departamentos y 1.200 km² comprende la suma de los lagos artificiales del Río Negro, además, su soberanía sobre varias islas ubicadas en el río Uruguay, con un total de 105 km², 16.799 km² de aguas jurisdiccionales y un área de mar territorial de 125.057 km². Desde septiembre de 2016 la Convención de los Derechos del Mar de la ONU confirmó a Uruguay la nueva extensión de la plataforma continental. De este modo, el país crece 83.000 km² hacia el mar y pasa a tener más territorio marítimo que terrestre. De ahí en más, el área total del territorio uruguayo abarca 384.272 km². Clima. El clima en Uruguay es templado y húmedo, promedio 17 grados, con veranos cálidos y precipitaciones más o menos homogéneas durante todo el año. Uruguay es el único país de América del Sur que se encuentra íntegramente en la zona templada. La ausencia de sistemas orográficos importantes contribuye a que las variaciones espaciales de temperatura. Se define como flora de Uruguay a alrededor de 2.500 especies vegetales distribuidas en 150 familias, ya sean nativas o foráneas, que existen en ese país. El 75% del territorio es terreno pastoso. Los bosques son escasos con solo 25% del territorio. Las existencias de puma, carpincho y ñandú se redujeron drásticamente por la caza intensiva y en este momento son especies protegidas. Al igual que el lobo de río, mamíferos como el zorro gris, el tamandúa, armadillos y diversos roedores son los más comunes entre los mamíferos, pero al igual que los anteriores está prohibida su caza. La liebre se trata de una especie introducida con fines deportivos. La avifauna del Uruguay consta de alrededor de 450 especies, 24 de las cuales se encuentran globalmente amenazadas y 5 son introducidas. El tero se encuentra extendido por todo el territorio y se caracteriza por su velocidad y su canto, del cual recibe el nombre vulgar de teru teru. Por otra parte, el ñandú se encuentra en proporción estable y en los últimos años su carne ha sido comercializada en mercados extranjeros, por lo que se ha extendido la cría de esta especie en condiciones especiales. Se cree que en el país hay más de 200 especies de reptiles, la mayoría de ellos inofensivos para el ser humano. Las serpientes venenosas se encuentran al norte, en los departamentos de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó, y en las zonas serranas en el sur. Se destacan múltiples reptiles, entre ellos varias especies de lagartos como el lagarto uberou, tortugas como la morrocoy. Política. La República Oriental del Uruguay es un estado unitario democrático y descentralizado de carácter presidencialista. Según un informe publicado por la revista británica El Economista, Uruguay es considerado el país más plenamente democrático de Sudamérica, ubicado en el puesto 27 sobre un total de 167 naciones, y además es el primero de Latinoamérica en la tabla de los países con menor índice de percepción de corrupción. En materia de derechos humanos, los gobiernos del Frente Amplio han encabezado numerosos avances. El primero, y quizás más destacado, es la búsqueda de desaparecidos y víctimas de la dictadura militar de los años 70. Por ello, el Ejecutivo ha autorizado el trabajo conjunto de especialistas forenses y antropólogos, que han logrado importantes y reveladores resultados. Economía. Uruguay es un país agroexportador, por lo cual la agricultura, arroz, trigo, maíz, girasol, sorgo, cebada, soja, caña de azúcar y la ganadería, son los recursos fundamentales de la economía. Las industrias principales son los frigoríficos, la lechera y derivados, la textil, la de papel y cartón, los fertilizantes, los alcoholes, el cemento y la refinación de hidrocarburos. La producción mineral no es uno de los rubros destacados del país,
Si bien los recursos minerales y energéticos son escasos, existen grandes yacimientos de ágatas y amatistas en el norte del país, departamento de Artigas, yacimientos de granito y mármol, y extracción de oro en la localidad de Minas de Corrales. También está en estudio la búsqueda de diamantes y otros minerales. Destaca también el sector de servicios, financieros, logística, transporte, comunicaciones, así como la pujante industria de las tecnologías de la información, en particular el desarrollo de software y servicios vinculados. Uruguay es también el mayor exportador per cápita de software de América Latina y el cuarto en términos absolutos, solo superado por México, Brasil y Argentina. Desde sus inicios como país la ganadería fue muy importante para Uruguay. La producción de carne y lana se mantuvo siempre entre los principales rubros de actividad y de exportación del país. La agricultura todavía contribuye aproximadamente con el 10% al PIB del país y es la principal fuente de divisas, poniendo al Uruguay en consonancia con otros exportadores agrícolas como Brasil, Canadá y Nueva Zelanda. Uruguay no cuenta con recursos propios de combustible fósil para la generación de energía. El potencial de energía hidráulica es relativamente pequeño. Por esta razón, el 60% de las necesidades de energía se importan. Especialmente esto causa la dependencia de las importaciones de petróleo. El gobierno alienta el uso de gas natural, que se importa desde Argentina. Uruguay tiene 3 represas hidroeléctricas, una de estas compartida con Argentina. La red actual de Uruguay está integrada con la de Argentina por el oeste, participando en las exportaciones y las importaciones de energía eléctrica. Actualmente está en ejecución el proyecto de interconexión con Brasil por el este, logrando de esta forma diversificar los suministros de energía. Aeropuertos. Los dos más importantes son el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ubicado en el departamento de Canelones, dentro de la zona metropolitana de Montevideo, y el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado. Y eso es todo, amigos, hasta aquí el video de hoy. Deja tu aporte y tu opinión en los comentarios. Si te gustó, por favor regálame un like, y suscríbete.